Hola, bienvenido, bienvenida. Recuerda, mi nombre es Carlos Gómez. Este espacio es para crearte a ti mismo. En el podcast pasado platicábamos mucho sobre la moda, sobre las prendas y desde un punto de vista tal vez diferente al que estamos acostumbrados. El día de hoy te platicaba igual en el podcast pasado que me gustaría tocar el tema del lujo. Y para hablar del lujo, me gustaría iniciar platicando que a mí me es muy asertivo, me es muy enriquecedor estar en puntos donde mi comodidad se ve muy, muy tensa, donde mi contexto no es al que estoy habituado. Todo este tipo de situaciones, ya sea en viajes, ya sea laboralmente, ya sea académicamente, ya sea también hasta en mis relaciones personales, es algo que al final de esta incomodidad aprecio mucho porque me gusta ver cómo ven el mundo otras personas que no soy yo y eso es para mí muy importante porque aunque no tengo oportunidad de estar en todos los viajes o en todos los lugares, me abre un panorama tal vez más amplio de escuchar, de saber, y aunque no conlleven mi mismo punto de vista, creo que me ha enriquecido mucho como persona. Entonces, algo que creo importante es justamente tomar el tema del lujo desde el punto de vista que tú decidas. Porque hay personas que ven el lujo desde algo material, hay personas que ven el lujo desde una parte de la alimentación, hay personas que ven el lujo desde un estilo de vida, hay personas que ven el lujo como solamente parte de unas vacaciones, hay personas que ven el lujo desde parte de algo que se ha heredado a lo largo del tiempo en su familia. Entonces el lujo tiene un contexto muy diferente y creo que ese contexto se lo va a dar tu historia de vida. Entonces, en esta parte del lujo, y creo, me gustaría empezar hablando un poco de los viajes. En un viaje que tuvo una persona que aprecio mucho a la India, me platicaba que observaba que las personas de repente dejaban de transitar en las calles y se sentaban en un lugar, puede que sea pavimentado, puede que no, pero era una dinámica social que observaba muy frecuente, y esta persona pensaba de, híjole, pero se están ensuciando, pero ahí está pavimentado, ahí no, y este razonamiento era el inicio de su viaje. Conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta y observó que ellos apreciaban culturalmente mucho la comodidad, y si en ese punto se cansaban, ellos se sentaban, y era más importante para ellos decir, estoy cansado, voy a descansar, que decir, híjole, tal vez mi pantalón es de los que más aprecio y, y no me quiero sentar porque sé que se va a ensuciar, que eso creo que es muy marcado a nivel cultural de mi posición, ¿no? En la Ciudad de México creo que nadie hace eso, nadie va a la mitad de una calle céntrica y dice me siento cansado y se sienta. O si existen, creo que son muy escasos porque o personalmente, y me toca mucho estar desplazándome, nunca he visto esto. Entonces a mí se me hace esta parte cultural muy importante porque así como ellos tienen una parte cultural marcada, creo que nosotros como mexicanos, o tal vez si me estás escuchando en otro punto geográfico, puedes cachar, y no solamente como cultura general, sino también como familia, de manera personal. Y esto me trae a la mente algo que fue determinante para mí en el año pasado. Justamente en estas fechas yo estaba volando hacia Medellín, Colombia, porque fue invitado a hablar sobre nutrición y emociones. Me gustaría ponerte en contexto. Yo no fue un viaje que planeé, no fue un viaje que tuvo una anticipación muy detallada. Yo estaba fuera de México, hagan de cuenta, una semana antes, y recibo la información de que mi perfil era el indicado para hablar sobre nutrición y emociones. Fui invitado a Medellín, Colombia. Me llegan mis boletos de vuelo, me llegan justamente en qué hotel iba a estar, a qué hora es mi conferencia, y esto, cuando no estás en tu rol o en tu itinerario natural, pues dices, uy, qué emoción, tengo que preparar mi presentación. Entonces,
me gustaría que tengan mucho este contexto y yo empiezo a preparar una presentación. Entonces empiezo a cachar los puntos que quiero abarcar, quiero tomar ciertas reflexiones, quiero llegar a ciertos puntos ya en específico como conclusiones. Entonces los empiezo a marcar, aún no estando en mi itinerario regular, pues yo empiezo a armar una presentación y determino que quiero hablar sobre esta parte llevada a las de la nutrición, las emociones y muy enfocado al sobrepeso u obesidad. Entonces llego a la Ciudad de México, de donde estaba antes, y casi un día después yo volaba a Medellín, Colombia. Entonces yo me sentía muy tranquilo, ya tengo mi parte de lo que voy a platicar. Yo me siento muy preparado. Afortunadamente este viaje lo hice con una de mis mejores amigas, que es Nut Mitocondria. Ella es experta en redes sociales y ella justamente iba a hablar sobre este tema que lleva años hablando de estas herramientas, de estos tips, de incitar a la gente de un buen manejo en redes sociales. Entonces no tenemos la fortuna de volar juntos. Me toca hacer un vuelo individual. Llego a Medellín, Colombia. Nos toca conocer mucho previamente. Agradezco mucho que nos dieron la oportunidad 2 días de conocer la ciudad, de ir a los museos, de probar la gastronomía. Y fíjense que en esos 2 días me doy cuenta que la obesidad es casi inexistente en Medellín. O no es tan marcada como la tenemos en la Ciudad de México. Entonces yo decía, Dios mío, esto es impresionante para mí. 1, porque no estoy acostumbrado a eso. Y 2, porque me han invertido a ir a tener una charla y no voy a hablar tal vez de lo que ellos quieren escuchar. Entonces yo entro en conflicto porque tal vez el tema del sobrepeso y la obesidad no es un tema que sea importante para ellos, porque ni siquiera está marcado en su contexto social. Entonces no sabía qué hacer, me entré en conflicto, pasaron muchas cosas por mi cabeza, porque pues ya estaba allá, las personas tenían previamente un programa y sabían que yo iba a estar ahí, sabían que iba a hablar ese tema, y yo decía, ¿ahora cómo lo abarco? ¿Ahora de qué puedo hablar? Porque no era una realidad para su cultura. Entonces me toca presentarme sobre este tema y decido abordar, sí quiero hablar de emociones, sí quiero hablar de alimentación, pero no voy a llegar al punto de obesidad. Como que Dios, ayúdame a llegar a un punto que sea asertivo. Entonces empieza mi conferencia. Como que las personas que eran bastantes se notaban un poco como dudando, como un poco, puedo decir, a la defensiva. Y llego a un punto muy importante donde digo que todos somos seres humanos y las emociones juegan un papel fundamental. Y creo que siempre me encanta decir que somos más que un número, y no solamente en la báscula, somos más que un número en general. Entonces esto hace que las personas empiecen a participar en mi conferencia y empiezo a escuchar historias detalladas que no son parte de mi contexto social o cultural, pero sí es el contexto de ellos. Y en ese momento empiezo a conocer mucho la cultura que ellos tienen, la cultura que ellos tienen tangible desde su nacimiento. Y veo que no solamente las emociones y el cuerpo tienen que ver con una parte del peso, o una parte de un porcentaje de grasa, o una parte de circunferencias mayores a las recomendadas, sino que también tienen un papel muy diferente a eso. Y al hablar de emociones y al hablar de otras cosas, tienen que ver con esta parte que nos hace humanos. Y eso hizo que mi conferencia, como muchas otras, sea un éxito, porque al final de la conferencia muchas personas se acercaron, me contaron sus historias de vida, me contaron sus historias sociales, me contaron sus historias familiares, y eso me dijo, claro, no somos tan diferentes, aunque nuestro sitio geográfico hace que esas emociones hacen que los cuerpos se expresen ya de una manera, digamos, estandarizada. Al final el cuerpo se va a expresar. Y seguramente tú te preguntas, ¿por qué me está platicando esto si queremos hablar del lujo?
porque justamente estas necesidades que tenemos como seres humanos, de tanto necesidades emocionales como necesidades de expresión, hace que nosotros veamos el lujo desde una manera muy diferente. Hace que ese lujo puede que sea una parte cómoda o una parte de armadura. No sé cuántas personas conoces que invierten grandes cantidades económicas o de tiempo o de espacio o de energía tratando de compensar esto que nos hace humanos, esto que nos hace sensibles, ya sea invirtiendo en prendas, ya sea invirtiendo en viajes, ya sea endeudándose un poco más por tener ciertas situaciones en cuanto al lujo, ya sea la que ustedes le quieran poner, porque eso al final es una armadura que nos da protección, es una armadura que creemos que nos hace ser diferentes, que nos hace revalorizar nuestro peso como, me refiero a peso como algo que da un estatus y a esto que nos hace más humanos o nos hace menos humanos. El punto es que al final creo que los seres humanos le invertimos mucho a nuestra proyección, pero en realidad creo que nuestro valor tiene que ver más con nuestras experiencias de vida y muy pocos estamos haciendo algo con nuestras experiencias de vida, estamos haciendo algo que generalmente se torna como algo real, porque al final algo que me ha enseñado la vida desde que soy muy pequeño es que el día que me muera no me voy a llevar nada y solo me voy a llevar la experiencia de comprar muchas cosas y estar a la defensiva, o llevarme la experiencia de ser una persona más humana, de conectarme con los demás, de trabajar con mis miedos, de revalorizar mis deseos, y esto creo que tiene que ver con ser una persona más conectada con la gratitud. Y no hablo desde una parte filosófica, hablo desde una parte humana, porque creo que no soy el único que ha sido educado para sentirse mal, para sentirse feo, para sentir que no vale, para sentir que en mi vida a la edad que tengo no ha sido la mejor. Creo que todos hemos sido educados para tener este tipo de emociones o de pensamientos, y al final nuestros hábitos de consumo se ven compensados a esas emociones que nos hacen desvalorizarnos a nosotros mismos, y no hay peor emoción, yo creo, que tener un mal juicio hacia nosotros mismos. Y creo que esto tiene que ser repensado de muchas maneras, porque yo ya estoy cansado de tener que comprar algo, ya sea de todo el contexto que hablamos de lujo, para hacerme sentir mejor. Creo que yo y muchas personas, y por eso me atrevo a platicar de esto, porque no porque te diga que ya lo pensé, te voy a decir que esas prácticas han desaparecido, pero me toca contactar con muchas personas que ya no saben qué consumir para solventar esta necesidad emocional. Entonces creo que esta parte ha sido un negocio durante muchos años, que nos sintamos muy mal con nosotros mismos para terminar dando un lujo que realmente no necesitamos. Y creo personalmente que el único lujo que nos podemos dar es llevarnos buenas experiencias de vida. He pensado mucho este punto y me gustaría marcar 3 puntos que creo importantes. No son los 3 puntos definitivos, pero 3 puntos que creo importantes para valorizar esta situación, para darle la vuelta, porque al final creo que es un acto revolucionario, porque no soy el único que se siente así. Creo que muchos que me están escuchando, creo que muchos que me apoyaron a hablar de esto se han sentido así. Entonces quiero marcar 3 puntos que creo importantes para solventar y para no seguir replicando estas necesidades que creo que de base no tenemos. El primer punto que me gustaría hablar es muy importante que todos hablemos de lo que sentimos. Así como yo te platico que me he sentido la persona más fea, la persona más fuera de lugar, te podría contar infinitas historias. He tenido personas que han
que han sido agresivas con mi flujo de vida, con mi flujo académico, con mi flujo laboral, porque creen que mi punto de vista no es asertivo, que mi punto de vista tiene que ser tal vez más marcado a algo que muchas personas ya están replicando, y solamente mi postura es pararme y hablar de una buena alimentación y quedarme callado. Entonces, al yo sentirme así me ha hecho expresarme y me ha hecho decir, me siento mal que tal persona me puso el pie, que tal persona se burló, que tal persona me dejó de hablar, que tal persona fue muy agresiva, que tal persona mermó un trámite. Esto al final creo que todos lo hemos pasado, pero muy pocos hablamos de eso. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hablen de lo que realmente sienten. Creo que y hablando de la cultura de nuevo, creo que culturalmente alguien te pregunta cómo estás y por respuesta inmediata dices bien, y no siempre estamos bien. Entonces, creo que nos hace más humanos, nos enriquece más como colectivo decir, oye, ¿qué crees? Hoy me siento así. Generalmente, no sé si es un tip que yo te pueda dar. Cuando yo platico de cómo me siento, le pregunto a la persona que le platico, ¿te has sentido igual? Y eso abre un vínculo de comunicación muy grande. Y creo que eso me ha hecho tener amigos muy cercanos, porque me he puesto en situaciones vulnerables que no es cómodo, y he dado la oportunidad de otras personas que se pongan en la misma situación, y eso, créanme, que hacen vínculos muy, 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 muy valorables. El otro punto que me gustaría marcar es que seas una persona honesta. Sé que has hablado mucho de honestidad desde que pues, se te ha inculcado una educación en casa, desde una parte escolar, pero nadie nos enseña a ser honestos con nosotros mismos. Entonces, una parte honesta es decir, bueno, y yo lo he hecho, y retomando el punto uno, te puedo platicar, yo me he sentido la persona más fuera de lugar, la persona, sí lo puedo decir, o sea, me he sentido la persona más horrible, me he sentido la persona menos atractiva, y eso me ha llevado a tener un consumo de muchas cosas, y van muy marcadas a mi necesidad, ya sea de productos de farmacia, ya sea de prendas, ya sea de accesorios. Y un día fui honesto conmigo mismo, y es, pues entonces, si no te sientes cómodo, ¿cómo te sentirías cómodo? Entonces me empecé a cuestionar demasiadas situaciones hasta que dije, bueno, o sea, creo que no soy la persona más increíble, pero soy una persona que tiene un valor, pero soy una persona que sí necesita llevarse una buena experiencia de vida, y eso me ha hecho equilibrar demasiadas situaciones en mi vida. Entonces, mi segunda recomendación es que aprendas sobre la honestidad contigo mismo, contigo misma, y esto te va a hacer una persona más honesta tomando decisiones durante tu flujo de vida. Y el tercer punto es que te des permiso de sentir. No siempre tienes que estar bien, no siempre tienes que estar feliz, no siempre las cosas se van a tornar brillantes. Y justo reflexionando sobre este tema, las peores situaciones, las peores personas con las que me ha tocado vivir, las peores experiencias en general, me han dejado grandes enseñanzas. Y lo primero que he tenido que hacer, y eso me lo ha enseñado mi mejor amiga, es aceptarlas. Paso uno es aceptarlas, y dos es que me permita sentir esas experiencias que, aunque muy horribles que me han tocado o muy horribles que parezcan, me han llevado a puntos importantes en mi vida, me han hecho tomar decisiones, me han enseñado a defenderme, porque en mi historia de vida nadie me enseñó a defenderme. Entonces, como adulto me ha costado un poco de trabajo. Entonces, el hecho de aceptar, de permitirme, de esta situación que te platico en el punto 3, me ha ayudado mucho a llevarme lo que te decía hace un momento, a llevarme una mejor experiencia de vida. Y creo que al final de todo eso es lo que nos hace humanos. Ser diferentes, ser únicos. Y recuerda, nosotros no valemos por nuestras proyecciones, nosotros valemos por nuestras experiencias de vida. Espero puedas reflexionar. Como siempre digo, me encantaría que alguien me dijera qué piensa, me dijera qué está pasando por su cabeza, qué de lo que he platicado es importante. Me es muy complicado de repente grabar los podcasts porque solamente me toca hablar a mí, pero esto se trata de ti, y esto se trata de crearte a ti mismo.
Recuerda, mi nombre es Carlos Gómez y en redes sociales, en Instagram, estoy como Carlos Nutre Tus Emociones. Te mando un saludo.